Gobernante del universo y maestro de maestros, Padre de misericordia y de perdón, te damos Todá, Abinu Malkeinu, Elohim de nuestros padres, aquí estamos inclinándonos delante de tu presencia, te damos Todá, Abinu Malkeinu, por acercarnos a tu Torá y a tu Kadosh obra, y por permitirnos participar en los secretos de tu sagrada Torá. Cuán dignos somos, Sabino Malquino, de que nos concedas tan gran favor. Por eso te suplicamos y que perdones y absuelvas todos nuestros pecados, y que no nos separen de ti. Sea tu voluntad ante ti, Elohim nuestro, Elohim de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestros corazones para amarte y reverenciarte. Que escuches nuestras palabras y abras nuestro corazón cerrado al estudio oculto de tu Torah. Que nuestro estudio sea placentero ante tu lugar, Kadosh, como el aroma dulce del incienso, y que nos emanes or desde la fuente de nuestra Neshama a todo nuestro ser, y que brillen las chispas de tus Kadoshim siervos, a través de las cuales revelaste tu sabiduría a este Olán. Mis amados Sahim, bienvenidos todos. Estamos dándole lectura al Sagrado Zohar en la parashá, en la porción Eshlaleja. Te envío hombres, te envío hombres. El rabino Giyad dice, mis amados ajín, que cuando el sol comienza a ponerse, la energía del sol, que es Seirampin, es mejor y más poderosa, y es entonces cuando la izquierda domina y se producen los juicios. En ese momento es necesario orar. Y comienza diciendo, y Hashem habló a Moshe diciendo, envía hombres para que reconozcan la tierra de Canaán. Bemibar 13:1. Aquí Rabbi ya abrió la discusión diciendo, has ordenado la mañana desde el principio de tus días, y has hecho que la aurora conozca su lugar. Job 38:12. Está escrito aurora, sin la Hei, artículo definido. Hei ha estado lejos del amanecer. ¿Cuál es la razón? Bueno, Rabbi ya dijo, cuando las sombras del atardecer se alargan y el sol, que es Seirampin, comienza a ocultarse, es decir, después del mediodía, la fuerza del sol, que es Seirampin, disminuye. Es entonces cuando la izquierda gobierna y el juicio prevalece y se extiende por el mundo. Entonces, la persona debe orar y dirigir su deseo a su Adón. El nombre que gobierna después de la medianoche. Mis amados Ajín, el rabino Yesá describe lo que sucede cuando cae la noche y llega la medianoche. Leemos, Misajín, una descripción detallada de las 13 letras talladas en el Kadosh nombre que predomina desde la medianoche. Como dijo Rabbi Yisach, cuando el sol está a punto de ponerse, es Seiranpin y pierde su fuerza. Es decir, después del mediodía, se abre una abertura en el sol, la puerta del dominio de la izquierda, y el poder del sol se concentra en Seiranpin y la columna central. Y la izquierda reina, Isaac, que es la columna izquierda, Isaac. Cava un pozo debajo, que es Malhut, que emana de la izquierda y luego la establece. Al caer la noche, los edictos escritos están en sus bolsillos. Muchos demonios dañinos se extienden por el mundo, vagan en confusión, se burlan de las almas de los malvados y les informan de diversos asuntos, algunos falsos y otros verdaderos. Si se encuentra alguien entre ellos, se les permite hacer daño. Todos duermen y saborean el sabor de la muerte, como ya lo hemos explicado. Pero vengan y miren. Cuando sopla el viento del norte, la cajal de Israel, que es Malhut,
es recibida por la izquierda de Seirampin. Se unen y ella descansa en su lugar en el brazo izquierdo, y el Kadosh, bendito sea, viene a deleitarse con los Adikin que están en el jardín del Edén. Quien quiera que se despierte para estudiar la Torá durante ese periodo participa con Malhut, porque ella y todas sus multitudes alaban al Melech supremo que es Seirampin. Todos los que están presentes en la alabanza de la Torá son registrados entre los habitantes del templo y son proclamados allí por sus nombres. Estos son registrados durante el día, es decir, misajín, son registrados para recibir hasadín del mundo espiritual, que es la cualidad del día, que es Seirampin, mundo espiritual. Pero venga y observe que hay un nombre sagrado de letras talladas que rige desde la medianoche. Está compuesto por estas letras: Kaf, Lamet, Kaf, final, Sameh, Ayin, Pe, Hei, Yud, Alet, Ayin, Ba, Sadit, Hei. La men final, nun final, de men final, nun final, sadik final, pe final, kaf final. Las incluye. La men final se explicó de acuerdo con el secreto de, para el incremento hebreo es lemarve, del reino, Yesayah 9:6, que se escribe con una men final cerrada en medio de la palabra, lo cual misajín alude a Binah durante la denominación de la izquierda, cuando las luces están encerradas en su interior. La nun ocultaba a ambos, es decir, a la nun doblada en el sentido secreto de la Virgen de Israel ha caído. Nafla. Ya no se levantará, en Amos 5:2, que oculta a Binah y Malhut, porque entonces las sefirot se incluyeron, es decir, que Malhut y Binah se integraron una a la otra, y Binah cayó como Malhut. La Ba del Kadosh nombre restauró Malhut, que es el secreto de la Nun, y atrajo a la columna izquierda sobre ella en forma de Ba. En ese momento Misajín se levanta de su caída, sin embargo, cerró sus fuentes, ya que, debido al dominio de la izquierda, las luces se congelaron. Gracias a esto, Binah quedó oculta por el dominio de la columna izquierda. Por eso Binah se considera entonces una memoria cerrada. Después de que Binah dio a luz a la Ba de Yud Hei Ba Hei, que es Seirampin, Mashiach, el secreto de la columna central, o Malhut dio a luz al alma, esta se abrió por extremo, lo que significa que la memoria final cerrada se abrió por abajo y se convirtió en una memoria abierta. La luna brilla solo cuando se pone el sol. La luna brilla solo cuando se pone el sol. Mis amados ajín, se nos dice que Elohim le dijo a Moshe que no podía entrar en la tierra prometida porque él era el sol, y el sol y la luna no podían permanecer juntos, ya que la luna no brillaría mientras el sol estuviera presente. Elohim sugirió a Moshe enviará a hombres a espiar la tierra si quería conocerla. A Moshe le mostró la tierra desde el monte Abaraín, y también se le mostraron todos los líderes que surgirían en cada generación sucesiva. Finalmente, Mixajín, se nos dice que Moshe pidió a sus espías que averiguaran si había un árbol en la tierra, pues quería ver si contenía el árbol de la vida. Pongan atención, el árbol de la vida es la Torah. Pero venga y mire, Moshe era el aspecto del sol, que es Seirampin,
y deseaba entrar en la tierra de Israel. El Kadosh, bendito sea, le dijo: Moshe, cuando llega la luz del sol, la luna que es Malhut está incluida en ella y su cualidad es invisible. Ahora, tú eres el sol, y si entras en la tierra que es el secreto de la luna, es decir, Malhut, ¿cómo podrían el sol y la luna permanecer juntos si la luna solo brilla cuando el sol está reunido? Sin embargo, ahora no puedes entrar en la tierra. Y si deseas saberlo, envía hombres. Bemibar 13:1. Es decir, por tu bien, para que lo sepas. Pero venga y mire. Si crees que Moshe no sabía en ese momento que no entraría en la tierra de Israel, no es así. Sin duda, Misajín, él lo sabía y deseaba saberlo antes de permitir. Por lo tanto, envió espías. Como no le informaron debidamente, no envió más hasta que el Kadosh, bendito sea, le mostró. Como está escrito: sube a este monte, a Barín, y contempla la tierra. De Barín 32:49. Y Hashem le mostró toda la tierra. De Barín 34:1. No solo se le mostró esto, sino que a Moshe se le mostraron todos los líderes que estaban destinados a surgir en cada generación sucesiva. Como hemos aprendido, esto ya fue explicado por los amigos. En cuanto a Moshe comenzó a enviar a los espías, ¿qué les dijo? Si hay un árbol en ella, Bemibar 13:20. ¿Por qué dijo esto? ¿Creen que no sabía si había un árbol allí? Sin embargo, Misajín, Moshe dijo: si hay un árbol en ella, sé que entraré en la tierra. ¿A qué árbol se refiere Misajín? Bueno, es el árbol de la vida. No estaba allí, sino en el jardín del Edén terrestre. Pongan atención, jardín del Edén terrestre. ¿Acaso hay un jardín terrestre? Bueno, Moshe se dijo a sí mismo: si ese árbol está en ella, entraré. Si no, no puedo entrar. Zelofejá estaba recogiendo leña. Pongan atención. Rabbi Hillá y Rabbi Shimón hablan sobre el pecado del hombre que recogió leña en Shabbat y murió en su propio pecado. Dado de que recibió la pena de muerte, su pecado fue perdonado. Esto dificultó a Moshe saber qué sentencia dar a sus hijas. Aprendemos, Misajín, que nadie debe intercambiar el árbol de la vida por el mundo, y que el arca, Malhut y la Torá, Seirampín, existen como uno solo. El arca es la morada de la Torá. Moshe quiso averiguar si el árbol de la vida existía en la tierra prometida, pero sus espías solo le trajeron frutos de árboles comunes. Rabbi Yisad dice que los mensajeros fieles reconfortan el alma de su Adón. Rabbi ya dijo que está escrito: encontraron a un hombre recogiendo leña, también árboles, en Shabbat, Bemibar 15:32. ¿Qué árboles se mencionan aquí y quién es ese hombre? Bueno, debe de ser Zelofejá, quien conocía con precisión estos árboles, Seirampín y Malhut, y cuál de ellos era mayor que el otro. No le importó la cabot de su Adón y cambió el Shabbat por el otro Shabbat. Esto es lo que está escrito. Pero murió en su propio pecado. En hebreo es Getom, Get, Aleph, Bam, Bemibar 27:3. Es decir, en el pecado Het, Aleph, de Bam, ya que causó una mancha en Seirampín, a la que se refiere la Ba de Yud Hei Ba Hei. Murió
Por lo tanto, su sentencia no se pronunció ni explicó como otras. Se le describe simplemente como un recolector de palos o de leña, porque este asunto debía mantenerse en secreto y debía ser velado y no divulgado. Por lo tanto, no se mencionó abiertamente y el Kadosh, bendito sea, él saltó su propia cabot. Rabí Yossi dijo, estaba reuniendo otros árboles, dedicando los 70 jefes externos junto con el Shabbat, y comparando y equiparando el nivel de los 70 jefes con el nivel de Shabbat. Recibió su castigo oportuno y su iniquidad fue perdonada. Por lo tanto, Moshe tuvo dificultades para juzgar la sentencia de sus hijas, pues no estaba seguro de si su pecado había sido perdonado, ni de sus hijas recibirían su herencia en la tierra de Israel. Tan pronto como el Kadosh bendito sea mencionó su nombre, como está escrito, las hijas de Zelofejá hablan con razón. Se supo que su pecado había sido perdonado. Pero vengan y miren que hay dos árboles, uno arriba, que es Eirampín, mundo espiritual, el árbol de la vida, y otro abajo, que es la Nutba, el árbol del conocimiento del bien y del mal, usted y yo. En uno hay vida y en el otro hay muerte. Quien los intercambie, es decir, que considere a la hembra cuando está separada, más que a Seirampín, el árbol de la vida. Se causa la muerte en este mundo y no tendrá parte en el mundo venidero. Sobre esto, Shlomo dijo, ¿has encontrado miel? Come hasta saciarte. Mishle 25:16. El arca y la Torá, que son Malhut, llamada arca, y Seirampín, llamada Torah, son uno solo, es decir, en una unidad, una eja. La Torá que está en el arca es primordial, y el arca es la morada de la Torá. Por lo tanto, el arca se escribe Simba, donde quiera que se menciona, es decir, el arca del pacto, el arca del testimonio, ya que la Torá dentro del arca es el secreto de Labá. Aharón Hamele siempre es el brazo derecho, excepto cuando está escrito. Todos los contados de los Levín, a quienes Moshe y Aharón contaron, Bemibar 3:39, que tiene puntos sobre él para indicar que aquí no era el brazo derecho, que es Jese, sino un aspecto de Malhut, llamado arca, como se menciona. Rabbi Yitzhak dijo, Moshe estaba apegado al árbol de la vida y, por lo tanto, quería saber si existía en la tierra. Por lo tanto, dijo, si hay un árbol en ella o no, y tengan ánimo, y traigan del fruto de la tierra. Bemibar 13:20. Ya que el árbol de la vida es sagrado, agradable a todos, pero solo trajeron uvas, granadas e higos, que están apegados a otro árbol, es decir, a la nutba, y no a Seirampín, que es el árbol de la vida, mundo espiritual. Pero vengan y miren que en envían hombres, ustedes significa por su bien. Rabí Yehudá inició la discusión diciendo, como el frío de la nieve en tiempo de cosecha, así es un mensajero fiel para quienes lo envían, pues refresca el alma de su Adón. Mishle 25:13, como el frío de la nieve en tiempo de cosecha. Porque entonces el frío es bueno para el cuerpo y el alma. Un mensajero fiel para quienes lo envían. Estos son Caleb y Pinjas, quienes fueron mensajeros fieles de Yahoshua cuando los envió a espiar a Jericó.
porque refresca el alma de su Adón. Ellos hicieron que la Shejinah descansara sobre Israel, y ella no se apartó de ellos. Estos espías, enviados por Moshe, causaron dolor a las generaciones posteriores, ya que ese día fueron destruidos el primer y el segundo templo. Esto causó la muerte de miles y decenas de miles de israelitas, y además la desaparición de la Shejinah de la tierra y de en medio de Israel. Sobre los enviados por Yahoshua se dice: porque él conforta el alma de su Adón. Lo que sucede a los hijos de los hombres, sucede también a las bestias. Lo que sucede a los hijos de los hombres, sucede también a las bestias. Aquí, mis amados ajín, los rabinos se encuentran con un viajero que, según creen, desconoce la Torah. Sin embargo, mis ajín, este los invita a plantearle su dificultad, que es el verso del Cógele. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, también sucede a las bestias. El viajero les explica a los rabinos que Shlomo Hamelech solo repetía lo que dicen los necios del mundo, y que Shlomo Hamelech llamaba bestias a esos ignorantes. Explica que el verso siguiente dice que el espíritu del hombre asciende a un lugar sagrado para ser sostenido por la Or de los Hashamaín, y el Ruach de la bestia o el espíritu de la bestia no va al lugar designado para los humanos. Los necios que creen que los hombres y las bestias van al mismo lugar permanecerán en el Gainón. El viajero continúa hablando de los malvados que carecen de Munaj y que no moran con Elohim. Tras la partida del viajero, los rabinos descubren que es el rabino Haggai, enviado para averiguar cosas de Rabbi Shimon y sus amigos. Y Rabbi Hillá afirma que, por su modestia, el rabino Haggai es un mensajero fiel. Rabbi Hillá cuenta acerca de Eliezer, quien fue un mensajero fiel de su amo Abraham. Rabbi Hizquiyá y Rabbi Yesá viajaban por el camino. Rabbi Yesá le dijo a Rabbi Hizquiyá: veo en tu rostro que estás pensativo. Él respondió: ciertamente leí este verso donde Shlomo Hamelech le dijo: porque lo que sucede a los hijos de los hombres, sucede a las bestias. Una misma cosa le sucede a ambos. Cogelén 3:19. Hemos aprendido que los dichos del Melech Shlomo se aclaran con grados de sabiduría. Si es así, debemos reflexionar sobre ello, y ya que aquí encontramos una oportunidad para los no creyentes. Bueno, él respondió: es absolutamente cierto que existe una oportunidad para los no creyentes. Es importante ser conscientes de ello y prestarle atención. Mientras hablaban, notaron que un hombre se les acercaba y les pedía agua, pues tenía sed y estaba cansado por el intenso calor del sol. Le preguntaron: ¿quién eres? Él respondió: soy Yehudí, estoy cansado y tengo sed. Le preguntaron: ¿estudias Torah? Él les dijo: antes de conversar con ustedes, déjenme subir a esta montaña. Allí tomaré agua y beberé. Rabí Yesá sacó una piel llena de agua y se la ofreció. Después de beber dijo: subamos contigo a la montaña por agua. Subieron la montaña, encontraron un estrecho arroyo y llenaron un recipiente. Se sentaron. Ese hombre les dijo: pregunten ahora, ya que me esfuerzo en la Torá por uno de mis hijos, a quien matriculé en la escuela.
y él me enseñó Torah. Por él he progresado en la Torah. Rabbi Hizquiyá dijo, si progresaste en la Torah por tu hijo, es bueno. Sin embargo, debo elevar lo que estamos discutiendo a otro nivel, es decir, que él no es lo suficientemente sabio como para explicar su pregunta. Ese hombre habló. Hablen, ya que a veces en el recipiente de grano de los pobres, ese es el recipiente sobre la piedra de molino. Encontrarán una piedra preciosa. Citó el verso que pronunció Shlomo Hamele y le relató todo el dilema. Le preguntó, ¿en qué te diferencias de otras personas que no lo saben? Le respondieron, ¿cómo explicas el verso? Él les dijo, Shlomo Hamele pronunció este verso, pero no lo dijo desde sus propias ideas como dijo el resto. Simplemente repitió lo que dicen los necios del mundo. ¿Qué dicen? Es decir, porque lo que sucede a los hijos de los hombres, sucede a las bestias. Los necios que no son conscientes ni ven las cosas con sabiduría, dicen que este mundo se rige por el azar. El Kadosh, bendito sea, no les presta atención. Pero lo que sucede a los hijos de los hombres, sucede a las bestias. Una misma cosa le sucede a ambos. Cuando Shlomo observó a los necios que decían esto, los llamó bestias, pues se convertían en auténticas bestias con sus palabras. ¿De dónde deriva esto? El verso anterior lo prueba, pues está escrito. Dije en mi corazón, tras las palabras de los Benei, de los hombres, que Elohim los había escogido, pero solo para ver que ellos mismos no son más que bestias. Cógele 3:19. Dije en mi corazón y me propuse observar. ¿Observar qué? Bueno, las palabras de los hijos de los hombres y las insensatas palabras que pronuncian, que el mundo continúa por casualidad, que Elohim los ha escogido. Bueno, esto significa que Elohim los ha escogido para separarse y que no se unan a otras personas que tienen emunaj, sino solo para ver que ellos mismos no son más que bestias. Ver significa que quienes tienen emunaj verán que estos son realmente bestias y que piensan como animales. Ellos mismos significa que están solos y no traerán estas ideas insensatas a los fieles. Por lo tanto, son ellos mismos y no otros. ¿Cuál es su idea? Sobre esto, el verso incluye: lo que sucede a los hijos de los hombres, sucede a las bestias. Un mismo suceso le sucede a ambos. Que mueran estas bestias, estos necios infieles, ay de ellos y ay de sus almas. Les habría sido mejor no haber venido a este Olán, a este mundo. ¿Y qué le respondió Shlomo Hamele? Bueno, esto sigue en el verso siguiente y dice: ¿quién sabe si el espíritu del hombre asciende y el espíritu de la bestia desciende a la tierra? ¿Quién sabe? Preguntan estos necios que desconocen la reverencia al Mele Supremo y no consultan la Torah. El espíritu del hombre asciende, es decir, a un lugar más elevado, a un lugar precioso, a un lugar sagrado. Asciende para ser sostenido por la Or, por la luz suprema, por la Or del Kadosh Melech, para ser atado en el haz de la vida y estar en la presencia del Kadosh Melech como holocausto puro, Olaj.
Ese es el significado de asciende, olaj. Y el espíritu de la bestia desciende a la tierra. No es el mismo lugar designado para todos los humanos sobre quienes está escrito, porque a imagen de Elohim hizo al hombre, Bereshit 9:6. Y el alma del hombre es la lámpara de Hashem, Mishle 20, verso 27. ¿Cómo podrían estos necios su último aliento sobre ellos está escrito? Sean como paja ante el viento. El ángel de Hashem los empuja. Tejilín 35, verso 5. Permanecerán en el Geinón, en sus niveles inferiores, y no ascenderán de allí por generaciones futuras. Sobre ellos está escrito: serán consumidos de la tierra, y los malvados ya no existirán. Bendícete, Hashem, alma mía. Aleluya. Tejilín 104, verso 35. Rabí Hizquiyá y Rabí Yesá se acercaron y le besaron la cabeza. Dijeron: hay tanto en ti, pero no lo sabíamos. Qué feliz es este encuentro contigo. Además dijo: ¿acaso Shlomo Jamele se preguntó solo por esto? Lo encontramos diciendo algo similar en otra ocasión. Inició la discusión con el verso: esto es un mal entre todas las cosas que se hacen bajo el sol. Cógele 9:3. Esto es un mal. ¿Qué es el mal? Es aquel que derrama su semilla en vano y destruye su camino, pues no reside con el Kadosh, bendito sea, y no tendrá parte en el mundo venidero. Esto es lo que está escrito: porque no eres un Elohim que se complace en la maldad, ni el mal morará contigo. Tejilín 5, verso 5. Sobre esto dijo: esto es un mal, pues no tendrá morada en lo alto, que haya un mismo suceso para todos. Sí, también el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad, y la locura está en su corazón. Cógele 9:3. Mientras vive, la necedad se aferra a su corazón. Carecen de munaj y no tienen parte en el Kadosh, bendito sea. Ni en estos fieles, ni en este mundo, ni en el mundo venidero, como está escrito: y después de eso irán a los muertos. Pero vengan y miren, que el Kadosh, bendito sea, advierte al pueblo y dice: elige, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Devarim 30, verso 19. Esa es la vida de ese mundo. Y estos malvados que carecen de monaj, ¿qué dicen? Porque para quien se une a todos los seres vivos hay que tener esperanza. Cógele 9, verso 4. Aunque el hombre elija ese mundo, como él dice, no significa nada, ya que tenemos esta tradición transmitida. Para todos los seres vivos hay esperanza, es decir, la vida en este mundo. Tienen esa tradición transmitida. Más vale perro vivo que león muerto. ¿Cómo podemos tener vida en ese mundo? Bueno, por lo tanto, esto es un mal, y ciertamente no morarán junto al Melech en lo alto, ni tendrán parte en él. Y aunque se puedan encontrar otros apoyos para los amigos, es decir, interpretaciones, para todos estos versos, sin embargo, ciertamente Shlomo Jamele vino a revelar a los malvados faltos de Muná, que no tienen parte en el Kadosh, bendito sea él, ni en este mundo ni en el mundo venidero. Le dijeron: ¿quieres que nos unamos a ti para que vayas con nosotros? Él le respondió: si hago esto, la Torá me llama necio, y además
arriesgaría mi vida. Le preguntaron por qué. Él les respondió, puesto que soy un mensajero enviado en misión. Y el rey Shlomo dijo, quien envía un mensajero por mano de un necio se corta los pies y bebe en la ruina. Mishle 26:6. Vengan y miren. Los espías, al ser descubiertos como mensajeros infieles e indignos de confianza, arriesgaron sus vidas en este mundo y en el mundo venidero. Él los besó y se fue. Rabbi Hizquiyá y Rabbi Yesá continuaron su viaje. En el camino se encontraron con algunas personas. Rabbi Hizquiyá y Rabbi Yesá preguntaron por él. Dijeron, ¿cómo se llama esa persona? Respondieron, ese es Rabbi Hayai, que es Ageo, y es un amigo entre los amigos. Los amigos lo enviaron desde Babilonia para que informara a Rabbi Shimon Bar Yochai y al resto de los amigos. Rabbi Yesad dijo, ese debe de ser Rabbi Hagai, quien durante toda su vida no quiso presumir de sus conocimientos y por lo tanto nos dijo que su hijo merecía haber adquirido el conocimiento de la Torá, ya que dijo, ¿ves a un hombre sabio a sus propios ojos? Hay más esperanza en un necio que en él. Mishle 26:12. Sin duda, es un mensajero fiel. Y alabado sea quien despacha sus asuntos por mano de un mensajero fiel. Vengan y miren, que Eleazar, el siervo de Abraham, era de los hijos de Canaán, como está escrito, en cuanto al comerciante hebreo, Kenán, las balanzas del engaño están en sus manos. Osea 12:8. Sobre Kenán está escrito, maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus ajín. Bereshí 9:25. Debido a que Eliezer fue un mensajero fiel, está escrito sobre él. Entrad, benditos de Hashem, Bereshí 24:31. En realidad, benditos de Hashem, por lo tanto, así está escrito en la Torá, ya que emergió de la maldición de Canaán y fue bendecido. No solo fue eximido de la maldición, sino que también fue bendecido en el nombre del Kadosh, bendito sea. Y aprendí que el Malach vino e insertó esto, que le llamaría Baruch de Hashem en la boca de Labán. Yahoshua y Caleb. Yahoshua y Caleb. Aquí, misajín, los rabinos examinan las escrituras sobre el comportamiento de los espías que Moshe envió a la tierra prometida. Escuchamos cómo Moshe, al enviar a Israel, cambió el nombre de Osea a Yahoshua. Pero indicar su apego a la Shekinah, Rabbi Shimon habla de la necesidad de Moshe de distinguir si la tierra era digna del árbol del Seir Ampin, el árbol de la vida, o de Ayin, Ari, Ampin. Así sabría si había un árbol en ella o no. Ayin se nos cuenta sobre Caleb, quien fue a rezar a las tumbas de los patriarcas en Hebrón para ser rescatado de las decisiones equivocadas del resto de los espías. Rabbi Shimon dice que la Shejinah se vistió en Caleb para dar noticia a los patriarcas y que los 3 espías eran descendientes de los Nefilín. Y Moshe les envió a todos aquellos hombres. Bemidbar 13, verso 3. Lo que significa que todos eran tzadikim y jefes de Israel. Sin embargo, se equivocaron. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, porque pensaron, si Israel entraba en la tierra, seríamos destituidos como jefes y Moshe nombraría a otros jefes, ya que solo merecíamos ser jefes en el desierto.
en la tierra no mereceríamos ser jefes. Por haber tomado malos consejos, murieron al igual que todos los que los aceptaron. Estos son los nombres de los hombres que Moshe envió. Rabbi Hizquiyá dijo: Moshe observó y era consciente de que ellos, es decir, los espías, no tendrían éxito en su misión. Y entonces oró por Yahoshua, Caleb. Se encontraba entonces en angustia, muy angustiado, y dijo: ¿qué debo hacer? Ya que Yahoshua sale con la gran ayuda de Moshe, quien le inspiró la iluminación de la luna, que es Malhut. Lo iluminó con su or durante su oración, ya que él es el aspecto del sol de Seirampin, que es Mashiach, Gesed. Entonces, ¿qué hizo Caleb? Bueno, se apartó de los espías, fue al lugar de sepultura de los patriarcas y oró allí. Rabí Yehudá dijo: Caleb tomó un camino diferente y torció el camino, es decir, siguió caminos tortuosos. Llegó a las tumbas de los patriarcas y se puso en peligro. Como está escrito, donde estaban Ahimán, Sheshai y Talmai, hijos de Anach. Sin embargo, así como alguien en apuros no presta atención a nada, así le ocurrió a Caleb. Debido a su angustia, no fue observador y fue a derramar sus oraciones sobre las tumbas de los patriarcas para salvarse del consejo de los espías. Y Moshe llamó a Osea, hijo de Nun, y a Joshua, Bemibar 13:16. El rabino Yitzhak dijo: ¿acaso las escrituras lo llamaron alguna vez Osea? No está escrito: y Moshe le dijo a Yahoshua, Shemó 17:9, Yahoshua, hijo de Nun, un joven, Shemó 33:11, y Yahoshua acosó, Shemó 17:13. Responde: bueno, sin embargo, Moshe le dijo que Yud-Hei te salvará, Yoshia, de ellos, ya que Yahoshua en hebreo se escribe con las letras Yud y Hei. Y Yoshia, literal, salvará. Rabbi Abba dijo: tan pronto como Moshe envió a Yahoshua a la tierra de Israel, necesitaba ser perfecto. ¿Y de qué manera? Con la Shejinah, ya que la tierra de Israel es el secreto de la Shejinah. Hasta entonces, se le consideraba un joven, como hemos explicado, lo que significa que estaba ligado a Metatrón, conocido como joven. En ese momento, Moshe lo vinculó a la Shejinah anteriormente. Las escrituras lo llamaban Yahoshua porque las escrituras lo designaban según el nombre que estaba destinado a recibir. Moshe dijo: ciertamente no es apropiado que llegue allí excepto por la Shejinah, y eso es apropiado. Por lo tanto, lo llamó Yahoshua, añadiendo la Yud a su nombre, que es el secreto de la Shejinah. Si hay un árbol en ella o no. Bemibar 13:20. Rabbi ya dijo: ¿acaso Moshe no sabía que allí hay una variedad de árboles diferentes entre sí? ¿No fue él quien elogió la tierra varias veces con sus olivos, uvas y granadas, y quedó satisfecho con ella? ¿Acaso el Kadosh bendito sea no le dijo originalmente a Moshe que esta era una tierra que fluye leche y miel? Rabbi Yossi dijo que los amigos ya habían notado que está escrito: había un hombre en la tierra de Uz llamado Job, Job 1:1, lo que significa que deseaba preguntarle si Job estaba allí para protegerlos, y el árbol, que es el Et, es como Uz.
Rabbi Shimon dijo, les dio una sabia alusión respecto a lo que preguntaron antes, como está escrito, ¿está Hashem entre nosotros o no? Ayin. Shemó 17:7. Sobre la cuestión de si Seiranpin, mencionado por la Yud-Hei Ba-Hei, se queda con ellos, o si Arianpin está entre ellos, mencionado por Ayin. Literal no. Dijo, allí en la tierra reconocerán si es digno de esto de Seiranpin, mencionado como árbol, o de esto de Arianpin, mencionado como Ayin, como la nada, el Ain. Les dijo además, si observan que los frutos de la tierra son similares a los de otros países del mundo, entonces hay un árbol en ella. ¿Qué es el árbol de la vida? Es decir, Seiranpin, Mashiach, pero no de un lugar superior. Sin embargo, si observan que los frutos de la tierra son claramente diferentes de otros frutos en otros países del mundo, sabrán que la diferencia suprema fluye y surge de Atika Kadisha y de que contiene, en lugar de todos los lugares del mundo, a través de esto podrán reconocer si hay un árbol en ella, es decir, Seiranpin. Por tanto, y esforzaos y sacad del fruto de la tierra, Bemibar 13:20, para conocer la diferencia entre ellos, es decir, estar conscientes de si hay una diferencia en ellos o no. Era el tiempo de las primeras uvas maduras. Él pregunta, ahora los días, ¿qué se quiere transmitir ya que habría sido suficiente decir, ahora era el tiempo de las primeras uvas maduras? Él responde, sin embargo, ahora los días son los que se conocen, es decir, los 6 días que son Geset, Geburah, Tiferet, Netzat, Hud y Yexo de Seiranpin. Todos estaban unidos a ese momento al árbol contra el cual pecó el primer hombre, que es Malhut, y hemos aprendido que eran las uvas, árbol. Por lo tanto, vemos que las uvas son Malhut. Como resultado, los días ya se conocían como los 6 extremos de Seiranpin. Barashit. Son la temporada de las primeras uvas maduras, que es Malhut, es decir, los 6 extremos de Seiranpin estaban unidos en ese momento con Malhut. Y ascendieron al Neguet, y él llegó a Hebrón. Bemibar 13:22. Pregunta, debería haber dicho, y llegaron en plural. Responde, sin embargo, el rabino Yosif dijo, que se refiere a Caleb, quien vino a orar sobre las tumbas de los patriarcas en Hebrón. Caleb pensó, Yahoshua sí, Moshe lo bendijo con la más alta y kadosh ayuda, y pudo librarse y salvarse de ellos. ¿Qué debo de hacer? Decidió rezar una oración junto a las tumbas de los patriarcas para salvarse de las decisiones equivocadas del resto de los espías. Rabbi Yitzhak dijo, y él vino. Significa que quien es más importante que los demás, la Shejinah entra en él. Es decir, la Shejinah entró y se vistió en Caleb. Pues de ella, de la Shejinah, depende todo. Vengan y miren. ¿Quién tiene la ventaja sobre los demás para poder llegar allí a Hebrón? Ya que está escrito, y allí estaban Ahimán, Sheshai y Talmai. Por temor a ellos, ¿quién podría venir siquiera a esconderse en la cueva? Pero la Shejinah se vistió allí en Caleb para traer noticias a los patriarcas. Ha llegado el momento de que sus hijos entren en la tierra que el Kadosh, bendito sea, les había jurado. Y por eso él vino a Hebrón. No dice y vinieron, ya que alude a la Shejinah. ¿De quién descendieron a Jimán, Sheshai y Talmai?
Bueno, fueron descendientes de los Nefilín, literal, los caídos, que el Kadosh, bendito sea, dejó caer del cielo a la tierra. Y de ellos surgieron descendientes de las hijas de la tierra. De ellos surgieron los poderosos de la antigüedad, como está escrito. Estos fueron poderosos de la antigüedad, hombres de renombre. Bereshit 6:4. De la antigüedad significa que estuvieron presentes desde la creación del Olán. Y hombres de renombre son Ahimán, Sheshai y Talmai, lo que significa que sus nombres eran bien conocidos en el mundo. Y llegaron al Wadi de Escol, Valle del Racimo, Bemibar 13, verso 23. Rabí Yehudá abrió la discusión con el verso: así dice Elohim Hashem, el que creó los cielos y los extendió. Yesayah 42:5. ¿Cuánta necesidad hay de observar la adoración del Kadosh, bendito sea? ¿Cuánta necesidad hay de indagar en asuntos de Torah? Pues es como si todo aquel que estudia la Torah le trajera todas las ofrendas del Olán al Kadosh Melech. Bendito sea. No solo eso, sino que el Kadosh, bendito sea, también borra todas sus iniquidades y le prepara muchos tronos en el mundo venidero. Antes de que el mundo fuese creado, ¿cómo se podía escribir y murió? Antes de que el mundo fuese creado, ¿cómo se podía escribir y murió? Aquí Misajín, el rabino Yehudá, se pregunta por qué Elohim creó a Adán, si sabía que pecaría y que tendría que sentenciarlo a muerte. Se pregunta por qué tanto quienes estudian la Torá como quienes no la estudian mueren en este mundo. El rabino Yehudá y el rabino Abba discuten por qué se les permite indagar a los misterios de la Torá, pero no tienen derecho a indagar sobre los caminos de Elohim, como por ejemplo en cuestiones como las mencionadas. La conclusión es que hay cosas que son secretas para Elohim y que nadie debería ni siquiera preguntar sobre ellas, excepto el rabino Shimón, quien puede explicarlas abiertamente a su generación. Rabí Yehudá caminaba con Rabí Abba, le dijo: quiero preguntarte una cosa, ya que el Kadosh bendito sea, sabía que Adán cometería pecado en su presencia y que lo condenaría a muerte. ¿Por qué lo creó? ¿Por qué lo creó? ¿Acaso la Torá no existía 2000 años antes de la creación del mundo? Es decir, antes del pecado de Adán. Y en la Torá está escrito: cuando un hombre muere en una tienda, Bemibar 19:14, si un hombre muere y murió, y tal vio y murió, ¿qué quería el Kadosh, bendito sea, del hombre en este mundo? Bueno, si el hombre estudia la Torá día y noche, morirá. Y si no la estudia, morirá. Lo mismo explica a todos, excepto que el pecador es expulsado del mundo venidero. Sin embargo, en este mundo todos son iguales. Como está escrito: como es el bueno, así es el pecador. Cogelén 9:2. Le dijo: ¿por qué necesitas esforzarte en los caminos de tu Moré y en sus editos? Pregunta sobre lo que tienes permiso para conocer y contemplar, y sobre lo que no tienes permiso para conocer. Está escrito: no dejes que tu boca haga pecar a tu carne. Cógele 5:5. Ya que no tenemos derecho a indagar sobre los caminos del Kadosh, bendito sea, ni sobre sus misterios, los secretos más elevados que él cubrió y ocultó.
Le dijo, si es así, toda la Torá está oculta, pues es el santísimo nombre. Y quien estudia la Torá es como si actuara en su Kadosh nombre. Si es así, no se nos permite indagar ni contemplar la Torá. Le dijo, toda la Torá está oculta y revelada, y el Kadosh nombre está oculto y revelado. Como está escrito, las cosas secretas pertenecen a Shen, nuestro Elohim, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Devarim 29-28. Pero las reveladas nos pertenecen, lo que significa, misajín, que tenemos permiso para indagar, observar y contemplar para conocerlas. Sin embargo, misajín, las cosas secretas pertenecen a Shen, nuestro Elohim. Son suyas y a él le corresponden. Pues, ¿quién podría conocer y comprender su mente oculta? Y mucho menos preguntar sobre ella. Vengan y miren. A la gente no se le permite hablar de asuntos ocultos ni explicarlos, salvo al Kadosh luminario, Rabbi Shimon, ya que el Kadosh, bendito sea, accedió a él, dado que su generación se distingue entre lo alto y lo bajo. Los asuntos se dicen abiertamente a través de él. No habrá otra generación como la que él habita, hasta la venida del Melech HaMashiach. Hablemos, el Kadosh, bendito sea, tiene tres mundos. El Kadosh, bendito sea, tiene tres mundos. Mis amados ajín, se nos revela el secreto de que Elohim tiene tres mundos en los que se oculta. El primero es el mundo superior, del cual nada se sabe. El segundo es el mundo mediante el cual Elohim es conocido. El tercero es el mundo inferior, donde existe división y está compuesto por Briá, Yesirá y Asia. Usted y yo estamos en Asia. Este constituye el mundo donde moran los Malachim más elevados y donde Elohim a veces está presente y a veces no. También escuchamos sobre tres reinos. El primero es el reino de la división, es decir, este mundo. El segundo mundo, el jardín del Edén terrestre, es el reino conectado con el reino superior. El tercer mundo es el mundo superior, oculto y secreto. Escuchamos, misajín, que los hijos de Elohim merecen los tres mundos. La Torah advierte que las personas deben mutilarse, en el dolor por los muertos, porque los adiquín muertos no están perdidos y existen en reinos elevados y preciosos en un estado de felicidad. Escuchamos que debido al pecado de Adán, el hombre prueba el sabor de la muerte antes de entrar en los otros reinos. La conclusión es que Elohim le dice a la gente que si siguen sus caminos y hacen su obra, Él los llevará a mundos buenos y reinos superiores. Pero vengan y miren, está escrito. Y Elohim creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó. Bereshit 1:27. El secreto del asunto, mis es que el Kadosh, bendito sea, tiene tres mundos en los que se oculta. El primer mundo es el mundo superior, oculto a todos, al que no debemos mirar. Nada se sabe de él excepto que él se oculta en él. Este es el mundo de Seirampin, de Asilu. El segundo mundo, ligado al mundo superior, es aquel por el cual se conoce el Kadosh, bendito sea. Como está escrito, ábreme las puertas de la justicia. Tejilín 118, verso 19. Y esta es la puerta de Hashem. Tejilín 118, verso 20. Y ese es el mundo de Malhut en Asilu, que es la puerta de Seirampin y constituye el segundo mundo. El tercer mundo
es el mundo inferior, donde existe división. Es Briá, Yesirá y Asía, de quien se dice, y de allí se dividió, Bereshit 2:10. Constituye el mundo donde moran los ángeles supremos y el Kadosh bendito sea. Está presente, aunque no tan presente en él. Ahora parece estar presente, pero cuando uno desea observarlo y conocerlo, desaparece y no es visible, hasta que todos preguntan, ¿dónde está el lugar de su cabot? Bendita sea la cabot de Hashem desde su lugar. Yehezkel 3:12. Y ese es el reino donde Él no siempre está presente. De la misma manera, porque a imagen de Elohim crió al hombre, Bereshit 9:6, luego tiene los tres reinos. El primer reino es ese mundo al que se refiere como el mundo de la división, es decir, este Olam, este mundo. El hombre existe y no existe en él, pues cuando se desea observarlo, se aleja de allí y ya no es visible. El segundo mundo es el reino conectado con el reino superior, es el jardín del Edén terrestre, que está conectado con otro mundo superior, y desde ese reino se conoce y se concibe otro mundo. El tercer mundo es el mundo superior, oculto, escondido y secreto. Nadie lo conoce como está escrito. Ni ojo ha visto que Elohim fuera de ti haga tal cosa por quien espera en él. Yesayahu 64, verso 3. Todo es similar a lo anterior, como está escrito, porque a imagen de Elohim hizo al hombre. Ya que merecemos los tres mundos, sobre esto está escrito, sois hijos de Hashem, vuestro Elohim, de Barín 14, verso 1. Como hemos explicado, estos son a imagen de Elohim y heredan el legado más elevado, similar al suyo, es decir, tres mundos. Por lo tanto, la Torá advirtió, no os haréis insecciones ni os haréis calva entre los ojos por los muertos, ya que nadie se pierde después de la muerte y existe en reinos buenos, supremos y preciosos, y deberían estar en un estado de felicidad cuando un sadí parte de este mundo. Vengan y miren, si el hombre, Adán, no hubiera pecado, no habría probado el sabor de la muerte en este mundo durante su paso a los otros reinos. Sin embargo, debido a su pecado, si prueba el sabor de la muerte antes de entrar en estos reinos, el espíritu se despoja de este cuerpo y lo abandona en este mundo. El Ruach se purifica en el río Dinur para recibir su castigo y luego entra en el jardín del Edén terrestre. Otra vasija de or, de luz, exactamente similar a la forma del cuerpo que tenía previamente en este mundo, está lista para recibirlo. Se reviste y se prepara en ella, y allí, en el jardín del Edén, reside permanentemente. El primero de cada mes, y en Shabbat, el Ruach se conecta con la Neshama y asciende para ser coronado en los más altos, en lo más alto, y el altísimo jardín del Edén. Esto es lo que está escrito, y sucederá que cada luna nueva, Yesayah 66:23, que cada luna nueva, pregunta, ¿por qué especifica el primer día del mes? Bueno, lo especifica que el secreto del asunto se debe a la renovación de la luna, que está adornada para iluminar desde el sol en ese momento, significando que entonces
es el momento de la unión superna de Serampín y la Nutbam, llamada Sol y Luna. De manera similar, en cada Shabbat, Kadam es la luna, que es Malhut, y Shaban es el sol, que es Seirampín, ya que la Or le llega de él. Por lo tanto, es lo mismo el primer día del mes, y Shaban indican lo mismo. Es el momento de la unión de Seirampín y Malhut. Sin embargo, hay una diferencia en la elevación, que en la luna nueva están en el nivel de Yisrael, Saba y Tebunam, y en Shabbat en el nivel de Abba e Ima. Esa es la definición clara de este asunto, excepto para los pecadores que son sentenciados a muerte en todos los reinos, lo que significa ser separados de todos los reinos y perderlo todo si no se arrepienten. Rabí Yehudá dijo: bendito sea el Rajún, porque pedí y obtuve esto, y llegué a comprender este significado. Rabí Shimón dijo: de esta porción he aprendido el significado secreto de la sabiduría, de la cual se derivan secretos sublimes y preciosos. Vengan y miren, que el Kadosh bendito sea, alaba la Torá y dice: vayan por mis caminos y trabajen en mi servicio, y los llevaré a mundos buenos y reinos superiores. A quienes no saben o no tienen emunaj y no miran al Kadosh bendito sea, les dice: vayan, busquen y observen ese mundo mejor, ese reino supremo y exquisito. Responden: ¿cómo podríamos hacer eso y cómo podríamos saber todo esto? Bueno, hablemos. Sube por aquí, por el sur. Sube por aquí, por el sur. Aprendemos, Misajín, que Elohim le dice a las personas que se esfuercen en la Torá, y entonces reconocerán que está disponible para apoyarlos. Y podrán ver si los adiquín que viven en el jardín del Edén llegaron allí tras haber dominado sus inclinaciones con gran esfuerzo, o si estudiaron la Torá día y noche. Podrán ver qué clase de mundo es y si el árbol de la vida está presente para siempre. Escuchamos advertencias contra quienes creen que pueden alcanzar el jardín del Edén con una actitud perezosa y un esfuerzo inútil. Está escrito que Kadosh, bendito sea, les dice: suban por este camino hacia el sur. Bemibar 13:17. Lo que significa que se esfuercen en la Torah, y entonces reconocerán que les es útil. A través de ella conocerán ese mundo y verán el país lo que es. Lo que significa que reconocerán a través de él ese mundo, que es una herencia y un legado al que los traigo. Y la gente que habita en él, estos son los adiquín en el jardín del Edén, que se yerguen fila por fila, en la más alta cabot, en los grados más altos. Sean fuertes o débiles, el significado, verás en ellas si obtuvieron todo esto por haber dominado su inclinación con gran esfuerzo y haberla quebrantado, o si lo hicieron débilmente sin esfuerzo alguno. Observad si se fortalecieron en la Torá estudiándola día y noche, o si se desentendieron de ella, y a pesar de ello, lo merecieron todo. ¿Son pocos o son muchos? Hay muchos que participan en mi servicio y se fortalecen con la Torá, de modo que por lo tanto merecen todo esto o no. Bueno, ¿y qué es la tierra? Si es fértil o pobre. Mediante la Torá sabrás qué es la tierra, es decir, qué tipo de mundo es, si hay abundantes beneficios de lo alto para sus habitantes o si le falta algo, si hay un árbol en ella o no.
está el árbol de la vida, es decir, Seir Anpin, presente por los siglos de los siglos, y contiene el bulto de la vida, que es Yesod o no. Bueno, ascendieron al Neguén y él llegó a Hebrón. Y ascendieron al Neguén significa que las personas se elevaron dentro de ella, la Torah. Y al Neguén significa con un corazón perezoso, como alguien cuyo esfuerzo es árido e inútil, porque cree que no hay recompensa en ello. ¿Ven? Que ha perdido las riquezas del mundo debido a ella y piensa que todo está perdido. Al Neguet es como está escrito, la faz de la tierra estaba seca. Bereshí 8:13. Seco se traduce al arameo como Negibu, Negibu. A continuación, Misajín y llegó a Hebrón, lo que significa que llegó para adherirse a la Torah y la lee y la estudia, donde están Ahimán, Sheshai y Talmai. Bemibar 13:22. Lo que significa, Misajín, que ve allí muchas divisiones, impuro y puro, prohibido y permitido, castigo y recompensa. Estos son los caminos de la Torá, sus particularidades. Los hijos de Anaj, lo que significa que nacieron del lado de Geburah. Hablemos de los espías. Los espías. Se nos dice, Misajín, que Hebrón es la Torá oral porque a quien se esfuerza en ella se le llama Javer. Y allí viene la palabra Javer, o cuando yo les digo Javerín, amigos. Javer es amigo, Javerín, amigos. O camarada, o camaradas. Esto surge de la Torá escrita, que es Seir Anpin. Se hace referencia, Misajín, a las interpretaciones homiléticas y a la Agadá que rodean la Torá como las uvas en un racimo. Quienes no estudian la Torá por sí mismas causan una falla en la emunaj, porque consideran que en la Torá escrita y la oral son dos en lugar de una. Esto llega a la separación de Seir Anpin y Malhut. La gente se retracta del camino verdadero, diciendo que el mundo de arriba puede ser bueno, como dice la Torá. Pero, ¿quién podría merecerlo? Requiere demasiado esfuerzo. Leemos sobre las dificultades de la pobreza y la debilidad física entre quienes estudian la Torá, pero sobre la gran recompensa que les llega y la gran conexión que establecen con Elohim, se nos habla del significado profundo de Yahoshua y Caleb, quienes llevaron entre ellos la rama con el racimo de uvas. Los rabinos hablan de los gigantes que los atacaron y Rabbi Shimon habla de los espías calumniadores que mintieron sobre la tierra prometida. Fue como si al calumniar la tierra Kadosh hablaran mal de Elohim, y Elohim posteriormente causó la destrucción de ambos templos en el aniversario de ese día. Si Moshe no hubiera prevalecido con su oración, los Bnei Israel habrían sido destruidos del Olán, de este mundo. Hebrón fue construida durante 7 años, Bemibar 13:22. Estas son las 70 caras de la Torá. La Torá contiene 70 aspectos que constituyen el secreto de Seir Anpin, que tiene 6 extremos: Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Hud, Yesod y Malhut. Cada sefirá contiene 10, que suman 7 sefirot. Cada aspecto tiene 10, lo que significa que cada uno está compuesto por 10 sefirot, que suman 70. Hebrón es la Torá porque quien se esfuerza en ella se le llama Haber o amigo. Antes
De la Zoán en Egipto aprendimos que una Torá corresponde a otra Torá. A saber, la Torá escrita, que es Seirampín, y la Torá oral, que es Malhut, Israel. Esa Hebrón, que es la Torá oral, es Malhut. Proviene de la Torá escrita, Seirampín, Mashiach, como dice. Di a la sabiduría, eres mi hermana. Mishlén 7:4. Y fue construida durante 7 años, lo que significa las 7 sefirot. Gese, Geburá, Tifere, Nexá, Hud y Yexó y Malhut. Por lo tanto, se le conocía como Betsabé, hija de 7, antes de Zoán en Egipto. Como dice, la sabiduría de Shlomo Hamel, es decir, Malhut, sobresalía entre todos los hijos del oriente y entre toda la sabiduría de Misraín. Primera de Malachim 5:10. Y llegaron al Wadí de Escol, literal, racimo. Bemibar 13:23. Se refieren a asuntos de Agadá e interpretación humilética que se derivan del aspecto de la Emuná, que es Malhut, ya que las interpretaciones humiléticas y la Agadá dependen de la Torah y la rodean como uvas en un racimo, y de allí cortaron una rama. Aprendieron de allí los títulos de los capítulos y los puntos principales de los asuntos. Los fieles se regocijan con estos asuntos, que son benditos en ellos. Observan que provienen de una sola fuente y principio, y no hay división que los separe. Quienes no tienen emuná y no estudian la Torah por sí mismas, separan la emuná, que es Malhut, de Seirampín, ya que causan una falla en la unión entre Seirampín y Malhut, que son la Torah escrita y la Torah oral. No aceptan la creencia de que son una sola esencia y no una sola fuente. Esto es lo que está escrito. Aquí un ticún. No aceptan la creencia de que son una sola esencia y una sola fuente. Esto es lo que está escrito. Y la llevaron entre dos en un palo. En hebreo es mot. Lo cual significa, misajín, que causaron una división entre la Torah escrita y la Torah oral. Y las consideran, Elohim no lo quiera, como dos. ¿Cuál es el significado de mot? Bueno, es como está escrito, no permitirá que tu pie resbale. En hebreo es lamot. Tejilín 121, verso 3. Y de las granadas, que en hebreo es rimonín, y de los higos, que en hebreo es teenín, Bemibar 13:23, han colocado estos asuntos completamente en el otro lado, al lado de los herejes y del separatismo, ya que rimonín se deriva de minin, literal herejes, y teenín se deriva de, pero Elohim permitió que eso, que en hebreo es Hiná, le sucediera. Shemó 21, verso 13. Lo que significa que sucedió por casualidad, ya que no creen en la providencia y dicen que todo es casualidad, separando al bendito Akadosh Baruj Hu de este Olán. Esto es lo que está escrito. Y regresaron de explorar la tierra, Bemibar 13:25. Y regresaron, significa que volvieron al lado malvado y se apartaron del camino verdadero, diciendo, ¿qué resultado obtuvimos? Hasta el día de hoy no hemos experimentado ningún beneficio mundano por nuestro trabajo en la Torá. La casa está vacía y nos establecimos entre la clase baja del pueblo. ¿Quién merecerá ese mundo y quién alcanzará a entrar en él? Sería mejor para nosotros no trabajar tanto. Y le contaron y dijeron,
Aquí nos esforzamos y estudiamos para conocer esa parte del mundo, como nos aconsejaste. Y en verdad fluye leche y miel. Ese mundo de arriba es ciertamente bueno, como se nos informó en la Torá. Pero, ¿quién podría merecerlo? Pero el pueblo es fuerte. Poderosa es la nación que mereció el mundo de arriba, que no valoró el mundo entero en absoluto como para esforzarse en él y adquirir grandes riquezas. ¿Quién podría actuar así para obtener méritos en el mundo de arriba? Ciertamente, pero el pueblo que habita esta tierra es fuerte. Quien desea obtener ganancias en ella debe ser rico y fuerte. Como dice, pero el rico responde con descaro, fuerza. Mishle 18:23. Ciertamente debe de serlo. Y las ciudades son fortificadas y muy grandes. Bemidbar 13:28. Lo que significa que nada faltará en hogares llenos de toda bondad. Y además vimos ahí a los hijos de Anak, lo que significa que se requiere un cuerpo firme y fuerte como un león, ya que la Torá disminuye la fuerza de una persona cuando se relaciona con lo prohibido y lo permitido, lo impuro y lo impuro, lo apto y lo rechazado. ¿Quién podría merecerla? Además, Amalek habita en la tierra del Negev. Si alguien piensa que aún con todo esto merece ser fortalecido, Amalek habita en la tierra del Negev. Aquí está la inclinación al mal que persigue a la persona, siempre presente en el cuerpo. Y los hititas y los amorreos. ¿Cuántos perseguidores existen para impedir que una persona entre en ese mundo? ¿Quién podrá o quién tendrá mérito y quién entrará en él? Con estas palabras, descorazonaron a los Bnei Israel en Bemidbar 32:9, ya que lo han implicado en malos rumores, como dice, difundieron un mal informe de la tierra. ¿Qué dijeron estos fieles? Si Hashem se deleita en nosotros y nos la concede, Bemidbar 14:8, lo que significa que si una persona se esfuerza con un corazón dispuesto por el Kadosh bendito sea, la merecerá, pues solo quiere su corazón, y preservarán esa sagrada señal, que es el pacto sagrado. Como está escrito, tu pueblo también será sadik, heredarán la tierra para siempre. Yesayah 60, verso 21. Es decir, aquellos que preservan el pacto, a quienes se les llama sadikin. Sin embargo, solo no te rebeles contra Shen. Bemidbar 14, verso 9. Es necesario no rebelarse contra la Torá, ya que la Torá no requiere riquezas ni utensilios de plata ni oro, ni temas al pueblo de la tierra. Pues si un cuerpo quebrantado se dedica al estudio de la Torá, encontrará remedio en todo. Esto es lo que está escrito. Será salud para tu ombligo y médula para tus huesos. Mishle 3:8. Y salud para todo su cuerpo. Mishle 4:22. Todos los que acusan a la persona se vuelven útiles para ella. Proclaman y hacen lugar para fulano, siervo del rey. Lo que significa que nadie lo disuadirá de acudir al Mele para servirle. Por lo tanto, no teman a la gente de la tierra, pues son pan nuestro. Bemidbar 14:9. Los mismos fiscales preparan comida a diario para quienes estudian la Torá. Como dice, y he ordenado a los cuervos que los alimenten allí. Primera de Malajín 17:4. Además está escrito,
Y los cuervos le trajeron pan y carne, aunque los cuervos son aves impuras, desde el otro lado lo alimentaban. Su defensa, la sombra, se ha apartado de ellos. Bemibar 14:9. ¿Qué significa sombra? Es la fuerza del juicio severo sobre aquellos que fueron apartados y anulados. ¿Cuál es la razón por la que desapareció? Y Hashem está con nosotros. No le teman. Todo su poder fue anulado como resultado de la Torá. Alabado sea el destino de quienes se dedican a la Torá y la estudian por amor a ella, porque realmente se conectan con el Kadosh, bendito sea. Son considerados ajín y amigos, ajín y javerín. Y esto es lo que está escrito: por el bien de mis ajín y mis javerín. Ahora diré, la shalom sea contigo. Tejilín 122, verso 8. Y llegaron al cauce del Escol. Rabí Abba dijo: cortaron el racimo, Escol, de uvas, que intentaron levantar, pero no pudieron. Intentaron moverlo de su lugar, pero no pudieron. Y a Joshua y Caleb llegaron, lo sujetaron, lo levantaron y quedó en pie gracias a ellos. Esto es lo que está escrito. Y lo llevaron entre dos en una vara, refiriéndose a los únicos dos que no pecaron, que son Yahoshua y Caleb. Él pregunta: ¿para qué servía una rama? Bueno, era simplemente que el racimo estaba colgado de ella, y mientras está sujeta en su lugar, se llama rama. Después de cortarlo, se llama vara, como está escrito, y lo llevaron en una vara, refiriéndose a esa vara específica, lo que cortaron del árbol. A partir de esto, al ver que ellos podían tomar el racimo y que los demás no, Yahoshua y Caleb comprendieron que merecían entrar en la tierra prometida y que tendrían una parte y una herencia. Mientras los espías aún viajaban, tomaron una decisión en consejo sobre ellos, Yahoshua y Caleb, ya que los demás estaban celosos de ellos por haber podido llevar ese racimo, y decidieron en consejo asesinarlos. Caleb se puso de pie junto al fruto y exclamó: fruto, fruto, si por ti nos matan, ¿por qué estamos de tu parte? Inmediatamente el racimo se aligeró para que todos pudieran cargarlo y se lo entregaron. Rabí Eleazar dijo: no entregaron el racimo a otros, pues está claramente escrito, y lo llevaron entre dos en un palo, indicando a los dos mencionados entre todos ellos. No había otros dos como ellos. De esto Yahoshua aprendió posteriormente la lección de enviar solo dos espías, como está escrito, y Yahoshua bin Nun envió desde Sitín a dos hombres a espiar en secreto. Yahoshua 2:1. Estos dos ya fueron explicados por los antiguos. Cuando Yahoshua y Caleb regresaron a Israel y les entregaron el racimo, guardaron silencio y no le dijeron nada a Israel al principio. Fueron solo los demás espías quienes dijeron: y este es el fruto de ello. Bemibar 13:27. Y se hicieron pasar por los más pequeños. Rabí Yitzhak dijo: cuando los espías alcanzaron a esos gigantes, pusieron delante de ellos el bastón de Moshe y se salvaron. ¿Cómo sabemos que les dio el bastón? Bueno, pues está escrito. Y les dijo: suban por este camino, Set, hacia el sur. Aquí está escrito Set, o esto. Y ella está escrito, esta vara, Hasen, Shemot 4:17, y hemos aprendido que el mismo significado se deriva de la misma expresión, se en ambas oraciones. Gracias a este bastón se salvaron.
Si piensas que estos gigantes simplemente los dejaron en Shalón, no fue así. De hecho, los gigantes vinieron a capturarlos, pero pusieron el bastón delante de ellos y se salvaron. Rabí Yehudá dijo, la tradición dice que Moshe les transmitió el Kadosh nombre. Gracias a esto se salvaron y sobrevivieron. Rabí Jiyá dijo, se les conocía con 3 nombres, Nefilín, literal caídos, Anaquín, literal gigantes, y Refaín, literal descuidados. Y todos vinieron mucho tiempo, perdón, Ticún, y todos vivieron mucho tiempo. Primero se les llamó Nefilín, los caídos, cuando descendieron del cielo. Después de unirse con las hijas de los hombres y tener hijos de ellas, los hijos se llamaron Anaquín. Más tarde, cuando continuaron expandiéndose por el mundo y se volvieron indiferentes y se separaron del mundo superior, se les llamó Refaín. Rabí Yehudá dijo, he aquí está escrito, las sombras, Refaín, tiemblan, Job 26:5, y quienes también eran considerados Refaín, como los Anaquín, de Barín 2:11. ¿Cómo puedes decir que Refaín proviene de la raíz lingüística de las débil? Rabí Jía le respondió, así es. La explicación es que esos gigantes provenían de 2 lados, es decir, de una fuente angelical y una fuente femenina humana, y su existencia en la tierra fue aún más desesperanzada. De igual manera, los Refaín que resultaron y nacieron de Anaquín fueron aún más desesperados hasta que se liberaron completamente de lo superior y vivieron una larga vida. Cuando se debilitaron, la mitad de su cuerpo se debilitó y murió mientras que la otra mitad permaneció con vida, ya que estaban compuestos por la mitad de ángeles que no mueren y la otra mitad de humanos que eventualmente mueren. Cuando la mitad de su cuerpo moría, solían recoger hierbas silvestres, es decir, hierbas venenosas. Las tragaban y morían. Como querían suicidarse, se les llamaba refaín o flojos, ya que se desprendían de la vida. Rabí Isaac dijo, se arrojaban al gran mar y se ahogaban y morían. Así está escrito, las sombras, que en hebreo es refaín, tiemblan, las aguas que están abajo con sus habitantes. Rabí Shimon dijo, si Israel hubiera entrado en la tierra prometida bajo el estigma de las calumnias de los espías, el mundo no habría podido resistir ni un instante. ¿Quién es el artífice de las calumnias, es decir, su origen? Bueno, la serpiente. El secreto del asunto es que cuando la serpiente o el serpiente violó a Java, refiriéndose al pecado del árbol del conocimiento del bien y del mal, le infligió impureza, es decir, su impureza, de la cual provienen todos los pecados humanos. Rabí Shimon dijo que el Kadosh bendito sea, perdonó todo excepto las calumnias, pues está escrito, quienes han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Adón sobre nosotros? Tejilín, capítulo 12, perdón, y verso 5. Pero vengan y miren, el lenguaje calumnioso de los espías provocó el decreto de que nuestros antepasados no entraran en la tierra. Quienes hablaron calumniamente murieron, y se decretaron el llanto por las generaciones venideras, ya que en el aniversario de esa fecha se conmemoraba también la destrucción de ambos templos. Y fue como si, al hablar calumniamente sobre la tierra Kadosh,
hablaran mal de él. Por lo tanto, el Kadosh, bendito sea, celoso por ella, e Israel habría perecido si Moshe no hubiera prevalecido con su oración. Y le contaron y le dijeron en Bemibar 13:27. Rabbi ya preguntó, ¿cuál es el cambio aquí que está escrito? Y le contaron. Bueno, no se usan las palabras hablar ni decir. Responde. Cada uno interpretó los asuntos por separado y hablaron donde quiera que esté escrito. Hablan. Se alude a la sabiduría y eso ya lo aprendimos. Y él dijo, simplemente significa los pensamientos del corazón en la misma línea de discurso, como está escrito. Entonces Hamán pensó, dijo en su corazón, Esther 6:6. Y dijeron, significa dar una orden como ya lo definimos en varios lugares. Y dijeron, siempre significa relacionar asuntos que cada uno expuso su explicación de los asuntos. Llegamos a la tierra, pregunta, debería haber dicho, fuimos a la tierra, responde. Sin embargo, llegamos, significa que entramos en esa tierra que alababas a diario y decías que no hay nada igual. Y en Emet fluye leche y miel. Rabbi Yisá dijo, quien quiera mentir sobre algo, empieza primero con la verdad para que crean en sus engaños. Por lo tanto, empezaron primero y en verdad fluye leche y miel. Rabbi ya dijo, esto es lo que dijeron. Llegamos a la tierra que alababan a diario. Dijeron que no hay nada como ella y que Nemet mana leche y miel y exageraron su alabanza por encima de todas las tierras. No es así pues, este es su fruto. De hecho, cortaron uno de los racimos más pequeños y se los mostraron. Dijeron, si esta es la tierra que el Kadosh, bendito sea, desea como herencia para Israel y por la que sufrieron todas estas dificultades, encontramos en la tierra de Misraín racimos de frutos que son el doble de finos que estos. Pero el pueblo es fuerte. Y dijeron, es costumbre en el mundo que los fuertes que libran batallas permanezcan fuera de las ciudades para proteger los caminos. Aquí, incluso los habitantes de las ciudades son poderosos y fuertes, y las ciudades están fortificadas. Aunque todos los reyes del mundo se unan contra ellos, no podrán hacer mella en sus defensas. Rabí sí dijo, todo lo que decían era con malas palabras, y, y lo más duro de todo es lo que está escrito. Amalek habita en la tierra del Negev. Esto es como una persona mordida por una serpiente. Cuando quieren amenazarla, le dicen, ahí viene la serpiente. Rabí Abba dijo, esto ciertamente planteó más dificultad que todo lo demás que dijeron, es decir, que dijeron que quienes libra batalla con todo vive aquí. ¿Dónde? En la tierra del Negev, que es una zona por la que se accede a la tierra. Inmediatamente, toda la Cajal alzó la voz y clamó en Bemibar 14:1. Esa noche establecieron un patrón de llanto para las generaciones venideras, ya que era la tarde del 9 de Ab, fecha en la que ambos templos fueron destruidos. Rabí Yossi dijo, han conspirado contra sí para difundir un mal informe sobre todo. ¿Qué es sobre todo? Bueno, es decir, sobre la tierra y el Kadosh bendito sea. Rabbi Yisad dijo que sobre la tierra es correcto, sobre el Kadosh bendito sea. ¿De dónde sabemos eso? Bueno, le explicó que se deriva de lo escrito, pero el pueblo es fuerte, lo cual significa que tal vez nadie podría vencerlos. El pueblo es fuerte, exacto, lo cual significa que ni siquiera el Kadosh bendito sea pudo ir contra ellos.
Y eso es difamar al Kadosh, bendito sea. Además está escrito, Amalek habita en la tierra del Negev. Entonces, como aprendimos, causaron todo y el Kadosh, bendito sea, quiso aniquilarlos del mundo. Esto es lo que está escrito. Por eso dijo que los destruiría si Moshe, su elegido, no se hubiera presentado ante él en la brecha. Tejilín 106, verso 23. Hasta aquí le dejo la primera parte de la parashá Eshlaleja en el Sagrado Zohar. Lejitraot.